Imagina una mañana fría de enero en Los Ángeles, 1947. Las calles de Leimert Park, un barrio en desarrollo, están tranquilas, con lotes vacíos y casas a medio construir. Betty Bersinger, una madre joven, pasea con su hija de 3 años, empujando un carrito bajo un cielo gris. De pronto, algo entre la hierba alta llama su atención, un maniquí roto, piensa, tal vez descartado por una tienda. Pero al acercarse, su corazón se detiene. No es un maniquí. Es el cuerpo de una mujer, pálido, inmóvil, dispuesto de forma extraña. Si te interesa este tipo de contenidos, suscríbete a nuestro canal de Crónicas de Asombro, dale like, compártelo, y activa la campana para saber más de nuestros videos. Betty corre a una casa cercana y llama a la policía, sin saber que está a punto de destapar uno de los crímenes más escalofriantes y sin resolver de la historia de Estados Unidos, el caso de la Dalia Negra. Elizabeth Short, una joven de 22 años que soñaba con ser actriz, se convirtió en un nombre que aún resuena, no por su vida, sino por la brutalidad de su final. Su historia no es solo un relato de un crimen atroz, sino un reflejo de una época, una ciudad y una obsesión cultural que transformó a una mujer en un mito. Esta es la historia de la Dalia Negra, contada con respeto y basándonos en fuentes confiables. Los últimos días de Elizabeth Short. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Era la tercera de 5 hermanas en una familia golpeada por la Gran Depresión. Su padre, Cleo Short, perdió todo en el crack bursátil de 1929 y abandonó a la familia en 1930, dejando su auto en un puente para fingir que se autoeliminó. Phoebe, su madre, crió a las niñas sola en Medford, trabajando como contadora. Elizabeth, conocida como Beth, era una joven de belleza llamativa, ojos azules claros, cabello castaño oscuro, que luego teñiría de negro, y una piel pálida que resaltaba con su maquillaje. A los 16, una afección pulmonar la llevó a pasar temporadas en Florida para mejorar su salud, pero abandonó la secundaria y comenzó a soñar con Hollywood. En 1942, supo que su padre estaba vivo en California y se mudó con él a Vallejo, pero la relación fue tensa, y pronto Beth vivía sola, mudándose entre ciudades como Miami, Chicago y Los Ángeles. Trabajaba como camarera, a veces en bares o clubes, mientras buscaba un hueco en el cine. No era actriz profesional, no tenía créditos ni contratos, pero su encanto y estilo la hacían destacar. Vestía de negro, con flores en el cabello, lo que inspiró su apodo póstumo, la Dalia Negra. Un guiño a la película La Dalia Azul de 1946 y su gusto por la ropa oscura que contrastaba con su palidez. En julio de 1946, Beth llegó a Los Ángeles, viviendo en cuartos alquilados, como uno detrás del club nocturno Florentine Gardens. Su vida era inestable, amistades pasajeras, citas con hombres que conoció en bares, y rumores de romances que alimentaron mitos tras su muerte. La prensa la pintó como una femme fatale, pero quienes la conocieron la describían como una joven dulce, no fumadora ni bebedora habitual, que buscaba estabilidad. En diciembre de 1946, fue vista en San Diego con un hombre llamado Robert Fred Manley, quien la llevó de vuelta a Los Ángeles el 9 de enero de 1947. La dejó en el Hotel Biltmore, donde se despidieron. Fue la última vez que la vieron con vida. El hallazgo en Leimert Park. El 15 de enero de 1947, a las 10 de la mañana, Betty Bersinger caminaba por la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39, en Leimert Park, un barrio en desarrollo al sur de Los Ángeles. Entre la maleza de un lote baldío, vio lo que parecía un maniquí roto. Al acercarse, descubrió con horror que era el cuerpo de una mujer joven, desnudo, dividido en 2 partes a la altura de la cintura, y dispuesto de forma extraña, los brazos sobre la cabeza, codos doblados en ángulo recto.
y las piernas abiertas. Corrió a una casa cercana para alertar a la policía. La escena era perturbadora. El cuerpo estaba limpio, sin rastros de sangre, lo que sugirió que fue lavado y trasladado al lugar tras el crimen. Había marcas de cuerdas en muñecas y tobillos, y heridas que indicaban un sufrimiento prolongado. El rostro tenía un corte profundo desde las comisuras de la boca, formando una expresión macabra. También se encontraron señales de golpes, quemaduras y cortes en varias partes del cuerpo. Junto al cuerpo, la policía halló un zapato, un bolso y una bolsa de cemento con restos de sangre diluida. La ausencia de sangre en el lugar reforzó la teoría de que el crimen ocurrió en otro sitio, posiblemente un espacio cerrado donde el asesino tuvo tiempo de limpiar el cuerpo antes de abandonarlo. La autopsia y los detalles del crimen. La autopsia, realizada el 16 de enero por el forense Frederick Newbar, reveló la brutalidad del crimen. Elizabeth Short, de 1.65 metros y 52 kilos, tenía ojos azules, cabello castaño y dientes en mal estado. La causa oficial de muerte fue una hemorragia cerebral y shock por un golpe fuerte en la cabeza, combinado con la pérdida de sangre por múltiples heridas. Había sido atada durante al menos 3 días, sufriendo torturas mientras estaba viva, incluyendo golpes, cortes y quemaduras. Las marcas en su cuello sugerían intentos de asfixia, y las heridas en su cuerpo mostraban una precisión quirúrgica, lo que llevó a sospechar que el asesino tenía conocimientos médicos. Algunos órganos internos, como el corazón y el bazo, habían sido retirados, y había cortes en el abdomen y otras áreas. El cuerpo fue cortado en 2 con una técnica precisa, similar a una hemicorporectomía. Un procedimiento quirúrgico raro enseñado en los años 30. Esto alimentó teorías sobre un asesino con formación médica, como un cirujano o estudiante de medicina. A pesar de la brutalidad, no se encontraron pruebas de agresión sexual, según análisis forenses de la época. El estómago contenía material verdoso, posiblemente heces, lo que sugería que el cuerpo fue manipulado tras la muerte. La ausencia de sangre en el lugar y la limpieza del cuerpo indicaban un crimen meticuloso, planeado con cuidado. La investigación y el frenesí mediático. La policía de Los Ángeles lanzó una investigación masiva, la mayor desde el asesinato de Marion Parker en 1927. Identificaron a Elizabeth por sus huellas dactilares, enviadas al FBI mediante una máquina Sound Photo de Los Ángeles Examiner. Las huellas estaban en archivo por una solicitud de empleo en una base militar en 1943 y una detención por consumo de alcohol siendo menor en Santa Bárbara ese mismo año. La prensa, liderada por el Herald Express y The Examiner, convirtió el caso en una sensación, apodándola la Dalia Negra por su estilo y la película La Dalia Azul. Sin embargo, el sensacionalismo complicó la investigación, con rumores falsos sobre la vida de Elizabeth, como que era prostituta o tenía aventuras escandalosas, lo cual sus conocidos desmintieron. El 24 de enero, el supuesto asesino envió un paquete al Examiner con pertenencias de Elizabeth, su acta de nacimiento, fotos, una agenda y recortes de periódico. El mensaje, hecho con letras recortadas, decía: "Aquí están las pertenencias de la Dalia". El asesino, autoproclamado el vengador de la Dalia Negra, envió más cartas, burlándose de la policía. A pesar de rastrear las pistas, no hubo avances. Más de 150 sospechosos fueron interrogados, y al menos 50 personas confesaron falsamente, buscando notoriedad. Robert Manley, el último en verla, fue interrogado y liberado tras pasar pruebas de polígrafo. La investigación se estancó, y en 1949, un gran jurado criticó la ineficacia de la policía de Los Ángeles, pero no surgieron nuevos leads. Teorías y sospechosos principales. El caso generó innumerables teorías. Una de las más conocidas apunta a George Houdel, un médico de Los Ángeles. Su hijo, Steve Houdel, un exdetective de la policía de Los Ángeles, publicó en 2003 Black Dahlia Evenge,
afirmando que su padre era el asesino. Las pruebas incluyen: George compró bolsas de cemento en enero de 1947, como las halladas en la escena, conducía un sedán negro similar a uno visto cerca del lugar, y tenía conocimientos quirúrgicos. En 1949, fue acusado de abusar de su hija, y grabaciones de su casa lo captaron diciendo frases ambiguas, como suponiendo que maté a la Dalia Negra. No podrían probarlo. Sin embargo, críticos como Larry Arnich, un exeditor de Los Angeles Times, cuestionan estas pruebas, argumentando que son circunstanciales y que Steve Houdel carece de evidencia directa. Otro sospechoso fue Leslie Dillon, un botones y escritor que afirmó conocer al asesino. Fue investigado, pero no había pruebas sólidas. Janice Knowlton, en su libro de 1995, Daddy Was the Black Dahlia Killer, acusó a su padre, George Knowlton, basándose en memorias recuperadas de haber presenciado el crimen. Pero las autoridades descartaron su relato por falta de corroboración. Otros nombres, como el cirujano Patrick O'Reilly y el dueño de un club, Mark Hansen, fueron investigados sin resultados. En 2024, Arnich propuso al Dr. Walter Bailey, un cirujano con una clínica cerca del Biltmore, argumentando que su deterioro mental y habilidades quirúrgicas lo hacían un candidato viable. Aunque murió un año después del crimen. Ninguna teoría ha sido confirmada. El impacto cultural y el legado. El caso de la Dalia Negra marcó un hito en la cultura estadounidense, convirtiéndose en uno de los primeros crímenes de posguerra en captar la atención nacional. Inspiró novelas como The Black Dahlia en 1987 de James Ellroy, parte de su Cuarteto de Los Ángeles, que mezcla hechos reales con ficción y propone una solución imaginaria al caso. La novela fue adaptada al cine en 2006 por Brian De Palma, con Josh Hartnett, Scarlett Johansson y Hilary Swank, aunque recibió críticas mixtas por su complejidad. Otros medios, como la serie American Horror Story y videojuegos como Schoolgirls, han usado la historia de Elizabeth. Incluso el Hotel Biltmore sirve un cóctel Black Dahlia con vodka y licor de frambuesa, un guiño amargo a su legado. La escritora Beatriz García Guirado, en su libro La chica muerta favorita de todos de 2025, ofrece una perspectiva feminista, criticando cómo la mitificación de la Dalia Negra borró a Elizabeth Short como persona, reduciéndola a un símbolo de víctima. Describe a Los Ángeles como una ciudad que glorifica la tragedia, donde el caso se convirtió en una industria macabra alimentada por el patriarcado y el sensacionalismo. Kim Cooper, quien lidera tours de crímenes en Los Ángeles, enfatiza que Elizabeth era una de nosotros, una joven buscando un futuro que le fue arrebatado. La ciudad y la época. El caso reflejó el Los Ángeles de los años 40, una ciudad de sueños y sombras, donde el glamour de Hollywood coexistió con bajos fondos, corrupción policial y una prensa voraz. Las mujeres, como Elizabeth, encontraron independencia durante la guerra, pero también vulnerabilidad en una sociedad patriarcal. La prensa, como el Examiner, engañó a la madre de Elizabeth, Phoebe, con un falso concurso de belleza para obtener su reacción al crimen, un ejemplo cruel de su sensacionalismo. Phoebe se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija en el cementerio Mountain View, donde Elizabeth fue enterrada. El caso también expuso las limitaciones forenses de la época. Sin ADN ni tecnologías modernas, la policía dependía de huellas, testimonios y confesiones, muchas falsas. La fascinación pública, alimentada por el morbo y el misterio, convirtió a la Dalia Negra en un símbolo de la fragilidad del sueño americano, especialmente para mujeres jóvenes en Hollywood. ¿Por qué sigue fascinando? 78 años después, el caso permanece sin resolver, uno de los más antiguos de Los Ángeles. Su atractivo radica en su brutalidad, el misterio del asesino y la transformación de Elizabeth en un ícono. En X, usuarios como @Gemman_Aster en 2023, describen el caso como atmosférico y ligado al noir de los 40.
mientras que @PaulWumich en 2024 expresa horror por las fotos del crimen, destacando su impacto duradero. Elizabeth Short no fue solo una víctima, fue una joven con sueños, atrapada en una ciudad que prometía fama pero ofrecía peligros. Su historia nos recuerda la humanidad detrás de los titulares, una vida apagada demasiado pronto. El caso de la Dalia Negra sigue siendo un enigma, un recordatorio de que algunas verdades permanecen enterradas, como flores marchitas en un lote vacío. Si te interesa este tipo de contenidos, suscríbete a nuestro canal de Crónicas de Asombro, dale like, compártelo, y activa la campana para saber más de estos casos. Nos vemos en el próximo video.